Hola amigas, hola amigos, buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de cuando nos veáis. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante y muy atractivo también y muy práctico, que eso siempre es interesante. Hoy vamos a hablar del libro de Emilio Carrillo, Estudio del tiempo, fundamentos y consecuencias prácticas, ya lo dice el mismo título. Emilio, pues en este libro nos propone un cambio de mirada, una mirada práctica, pasar del tiempo apretado, opresor, al tiempo vivido, del momento frenético al ritmo natural y vital. El ritmo es una palabra que me gusta mucho de la vida. Y una obra que nos recuerda que el verdadero sentido del tiempo no está tanto en medirlo, como estamos a veces muy acostumbrados, sino en evitarlo y en vivirlo. Buenas, Emilio, ¿cómo estás? Luego de... Hola Xavier, pues encantado de compartir una vez más. Además, para hablar, como tú has dicho muy bien, de un tema tan apasionante y del que Sí. se habla poco, aunque tanto influye en nuestra vida, que es el tiempo. Dios, cómo influye, ¿eh? Influye mucho. Bueno, yo creo que ya todos conocéis a Emilio, pero bueno, si no, una breve presentación. Emilio es doctor en ciencias económicas, experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas y funcionario del Cuerpo de Técnicos de la Administración General, bueno, de hecho hasta su jubilación. Ahora es un conferenciante, un escritor, tiene muchos libros, más de 100 libros, más de 104 libros, eh, más de un millar de artículos también, y desde el año 2000, como que a partir de una serie de experiencias vitales y conscienciales, su atención se centró más en la filosofía, la historia, la conciencia, la espiritualidad, y hoy está aquí para hablarnos de este libro. Y quería empezar así como muy con algo que creo, bueno, a mí me gusta. Yo de hecho hice un año de físicas porque siempre me ha gustado mucho y compartimos un artículo del doctor Roger Penrose, el cual decía que no estamos hechos de materia realmente, estamos hechos de campos cuánticos que llenan todo el espacio, que vibran, ¿no? En estos patrones tan complejos y tan estables que parecen objetos. Parecemos la suma de cosas, pero no lo somos. No somos una colección de partículas, dice Penrose. Dice, somos un nudo temporal de excitación dentro de la estructura universal de los campos. Eso es como si todo fuera perfecto, ¿no? Dice, no estamos hechos de materia, estamos hechos de música. Me encantó y por eso no sé si lo conocías, lo quise compartir contigo. Y me gustaría empezar diciendo, si todo es música, eh, como metáfora del universo, ¿qué crees que somos? ¿Intérpretes o partes de esta melodía universal, del universo, del cosmos, mejor dicho? Ciertamente, el artículo de Penrose que comentas, Xavier, es un artículo muy aleccionador en cuanto que nos acerca de una forma profunda, pero a su vez sintética, a lo que es una de las grandes realidades del mundo y de la vida en la que existimos y que la ciencia está poniendo muy bien de manifiesto. Efectivamente, fíjate que tú de la mano de Penrose has utilizado el término música. Yo creo que muchos sabemos, creo que es algo conocido, de que ya en la Academia Pitagórica ya se hablaba de que el universo es un algo ordenado, un cosmos, concretamente es el término, de ahí viene, que no es un universo cualquiera, sino que es un universo ordenado, donde hay, por tanto, unos principios, unas leyes que lo regulan. Y en ese contexto, la Academia Pitagórica en general y Pitágoras en particular nos habló de la música y de la música de las esferas. Hoy día, cuando nos acercamos a la astrofísica, se nos habla de vibración, de vibración. De hecho, hoy la astrofísica considera que el origen mismo del universo es la fluctuación del vacío, que origina una inflación cósmica que es la causa después del Big Bang. Con lo que aparece el vacío como telón de fondo. Música, vacío,
estamos hablando de vibración. Ciertamente, lo que nos han acercado las escuelas filosóficas trascendentes y también lo que nos muestra hoy la ciencia es que la realidad en la que vivimos, en la que existimos, la que percibimos a través de nuestros sentidos corpóreo-mentales, es una realidad que nuestra mente y nuestros sentidos corpóreo-mentales dan la apariencia de sustancia, pero lo único verdaderamente sustancial de la realidad en la que vivimos. Recuerdo muy bien una frase en ese sentido de Álvaro de Brújula, el gran científico español que ha trabajado tantos años en el acelerador de partículas. Lo único real es lo insustancial. Claro, eso a nuestra mente le rompe los esquemas, pero ciertamente el que se nos rompan los esquemas es algo positivo, yo no lo veo como negativo, es decir, que se nos diga que aunque lo que percibimos como materia, esa materia realmente sea insustancial, y que a partir de ahí nos deberíamos replantear todo. Yo creo que eso es enormemente interesante, Xavier, porque nuestros sentidos corpóreo-mentales son como ventanas que nos acercan a la realidad en la que vivimos. Pero claro, vamos a suponer que estamos en una casa y miramos por una, dos o tres ventanas. Bueno, pues mirando por una, dos o tres ventanas, veremos una parte de la realidad en la que la casa se encuentra. Tendríamos que disponer de ventanales en todas las zonas de la casa, en el norte, sur, este y oeste de la casa, para contemplar la realidad verdadera en la que nos encontramos. Yo creo que la astrofísica, Penrose en particular, lo que nos advierten es de eso, de que nuestra mirada la podemos tener muy circunscrita a un determinado espacio, a una determinada ventana, y se nos escapa la magnitud verdadera en la que vivimos. Y eso, en definitiva, y termino, Xavier, creo que es una invitación, creo que es una convocatoria, así se planteaba en la Academia Pitagórica, es una invitación y una convocatoria a que nos planteemos como hipótesis para la consideración. Yo creo que es una hipótesis cierta, pero en cualquier caso como hipótesis para la consideración de cada cual, que hay una realidad que está más allá de la realidad que percibimos y que, por tanto, dicho en términos también de la escuela pitagórica, hay una esencia que está más allá de la apariencia. Eso incumbe a todo e incumbe también a lo que tiene que ver con el tiempo. Escúchame, Emilio, ¿estoy equivocado o me da la impresión que la ciencia moderna se está acercando a lo que los clásicos han dicho durante siglos y los místicos? Parece que ha habido un cambio, ¿no? ¿Te da esta sensación? Ha habido un cambio enormemente trascendente, querido Xavier. Fíjate, mi esposa Lola y yo mismo, hace creo que fue 3 años, publicamos un libro que tiene como título Astrofísica y Espiritualidad. Y en ese libro se pone muy claramente de manifiesto cómo, analizando con profundidad lo que la espiritualidad, las grandes tradiciones nos han enseñado sobre la vida, la existencia y la realidad en la que vivimos, y si lo comparamos con lo que hoy enseña actualmente, en este año 2026 ya, enseña la astrofísica, lo que nos encontramos son enormes semejanzas. De hecho, hay un último capítulo en el libro donde entrelazamos la espiritualidad y la astrofísica, y en negro sobre blanco se puede comprobar esas enormes semejanzas. Yo diría que, y soy breve al respecto porque es un tema que me apasiona, pero lo resumiría de la siguiente manera. Hasta el siglo XVIII, la ciencia y la espiritualidad caminaron de la mano. No había una disfunción, no había un choque entre ellas. De hecho, los grandes científicos eran personas de un enorme calado espiritual. Hemos hablado antiguamente de Pitágoras, pero me podría remitir a Leonardo da Vinci o podría hacer referencia a Isaac Newton, ¿no? Que era una persona enormemente cristiana, con una visión trascendente y espiritual de la vida enorme, también un gran conocedor de la alquimia. Ha sido a partir del siglo XVIII-XIX y durante el siglo XX donde se ha producido como un apartamiento, ¿no? Yo diría que lo que era un matrimonio bien avenido tuvo sus discrepancias y ha llegado a separarse, entre comillas. Sin embargo, a partir del propio siglo XX, ahí la figura de Albert Einstein fue clave, y también todo lo que tiene que ver con la física cuántica que apareció después,
ha ido configurando un escenario donde yo diría que ese matrimonio que se rompió ha vuelto a caminar unidos. Todavía podríamos decir que el matrimonio no ha vuelto a consolidarse como matrimonio, pero está en un avanzado proceso de recuperación de la convivencia y creo que eso es actualmente bastante perceptible. Hoy ya la ciencia habla de consciencia, hoy ya la ciencia nos habla de algo que preexiste a la propia existencia del cosmos. Hoy la ciencia, la astrofísica, la astronomía nos está nuevamente de alguna forma convocando e invitando al encuentro con lo trascendente y con lo espiritual. Has hablado de Einstein, que bueno, siempre ya de joven me fascinaba. Einstein hablaba del tiempo como una ilusión persistente. La gente que lo lea, como que el tiempo es una ilusión persistente. Si el tiempo está ahí, si me falta tiempo siempre, ¿no? ¿Einstein estaba cuestionando la realidad o simplemente es nuestra forma de percibirla? Claro, Einstein nos hace una aportación importantísima porque con la mecánica clásica, con la física newtoniana, el tiempo se consideraba absoluto. De hecho, los postulados de Isaac Newton al respecto son muy potentes, ¿no? Él habla del tiempo como algo verdadero y matemático y absoluto. En el siglo XX, sin embargo, efectivamente, Albert Einstein nos dice no, no, con su famosa teoría de la relatividad, primero la especial, después la general, él nos plantea una percepción del tiempo que ya no es absoluto, sino que es relativo. Diríamos de una forma muy sintética que el tiempo depende del observador y de los observadores. No es el mismo de una forma absoluta. Y para los que les cueste más trabajo entender esto desde el punto de vista de una experiencia directa, yo aconsejo, el mundo del cine es muy interesante a la hora de desvelar determinados conocimientos espirituales y científicos, pues bien, con relación a esto, Xavier, a mí me gusta aconsejar la película Interestelar. Esa película, que es una película reciente, yo creo que innecesariamente larga, pero desde luego, sobre todo la última parte de la película, tiene una gran enseñanza de lo que es el tiempo relativo que depende del observador. Y de hecho el protagonista, que no voy ahora a hacer un spoiler de la película, pero el protagonista que se ve metido en un viaje espacial que dura, creo recordar, que un par de años con multitud de vicisitudes a través de un agujero negro, etcétera, etcétera, cuando por fin regresa nuevamente al planeta Tierra, cuando él abandona el planeta para realizar el viaje, tiene una niña de unos 12 o 13 años. Cuando él vuelve, pasado 2 años, han pasado 2 años para él, pero la niña ya es una anciana, es una señora enormemente anciana, enormemente mayor. Lo que para él han sido 2 años reales, físicos, no es algo que él haya pensado o no que son 2 años, no, es que su cuerpo físico ha vivido 2 años. Sin embargo, en ese mismo espacio temporal, la hija ha vivido décadas, muchas décadas. Y la película explica muy bien cómo eso es posible, porque todo depende tanto de la velocidad a la que nos movamos, como también las fuerzas gravitatorias que nos afecten. Ten en cuenta que Einstein nos enseñó que la gravedad, más allá de la gravedad local, ¿no?, que vivimos aquí, que tiramos una piedra y cae al suelo, pero más allá de la gravedad local, hay la gravedad que hay en el universo, que es esa gravedad del espacio-tiempo, que es la curvatura, no la curvatura del espacio. Pues bien, la velocidad y la curvatura del espacio distorsiona las experiencias de tiempo, que son reales para cada sujeto, pero que cada sujeto lo vive de una forma distinta en función de los parámetros de velocidad y de la curvatura espacio-tiempo de la gravedad. Eso en la película, repito, esto que así dicho es muy abrupto, en la película se pone de manifiesto de una forma preciosa, de manera que Einstein no es que esté como tal negando el tiempo, negando la realidad, sino que nos advierte que es algo relativo, que no es algo absoluto y que los parámetros de velocidad y los parámetros de gravedad afectan no solo a la forma de concebir el tiempo, sino de vivirlo personal y físicamente. Absolutamente de acuerdo. Pero al final el tiempo se convierte en un problema real, ¿no? Porque
¿Cuántas veces? Y yo he dicho también, uy, que bueno, ahora ya no tanto, ¿eh? Ahora he hecho un cambio, he renacido hace unos años, pero antes siempre me faltaba tiempo para hacer cosas. ¿Por qué por qué el tiempo es un problema real al final? ¿Y por qué vivimos atrapados entre el pasado y el futuro cuando lo que realmente, lo que es la vida está en el presente, ¿no? Hay varios parámetros que influyen en eso, Xavier. Sin duda ninguna, es como tú acabas de resumir muy acertadamente. Pero yo diría que hay varias cuestiones que influyen al respecto. Primero, la ciencia, cuando nos habla de tiempo absoluto o tiempo relativo, nos está hablando del tiempo material, es decir, del tiempo que afecta a la realidad material en la que nos movemos. Es una manera de acercarnos al tiempo, que es la manera que se ha asentado en nuestra sociedad. Y eso a su vez lleva a que tengamos instrumentos de medida convencionales de eso que llamamos tiempo. El cronómetro, el calendario, son instrumentos convencionales con los que intentamos de alguna forma medir eso que llamamos tiempo, ese tiempo material de la realidad que nos rodea. Ahora bien, hay otro tiempo que es complementario, no es opuesto. Hay otro tiempo ahí. Y ese otro tiempo es el tiempo vital, el tiempo vital. Y esta sociedad ha desconectado mucho del tiempo vital. Eso del tiempo vital, ¿qué significa? Bueno, creo que lo podemos entender muy bien con algo tan simple como es la salida y la puesta de sol. Nosotros hablamos de la salida y la puesta del sol e intentamos medirla con nuestros cronómetros y nuestros calendarios, pero todos sabemos que con relación a nuestro reloj, el sol nunca sale a la misma hora y nunca se pone a la misma hora, porque el sol no funciona de manera uniforme. Las horas de sol, las horas donde hay luz solar, varían continuamente a lo largo de los 365 días del año. Con lo que nosotros llamamos día y lo que nosotros llamamos noche, lo hemos intentado enclaustrar en un sistema horario que realmente no se corresponde con la realidad. Ahora, por ejemplo, hay algunas pequeñas diferencias en la península ibérica, pero en la península ibérica en la que tú y yo estamos, tú en el norte y yo en el sur, en estos momentos se da la paradoja de que por la mañana, a eso de las 8 de la mañana, aún no hay luz solar, aún no hay luz de día, y a las 9 de la noche hay luz de día. Entonces, ¿a qué llamamos exactamente día? ¿A qué llamamos exactamente noche? Ciertamente, si nos ajustáramos al tiempo no convencional, no medido con instrumentos, por así decir, fijos que nos hemos dado a nosotros mismos como organización de la sociedad, sino que si lo midiéramos vitalmente, como sucedía, por ejemplo, en la Edad Media, el día no dura lo que nosotros decimos que dura. El día dura desde que el sol sale hasta que el sol se pone. Y eso varía según la época del año. Y tendríamos que ajustarnos vitalmente precisamente a eso. Cuando perdemos la percepción del tiempo vital, cuando perdemos también no solamente la percepción de lo que son las fases de salida y puesta del sol, sino que perdemos la conexión con lo que son las fases lunares. Y las fases lunares inciden en la vida. Ahí está en el ejemplo de las mareas, de los mares y de los océanos. Claro que inciden en la vida. No es lo mismo la luna nueva que la luna llena. El contexto de la naturaleza y también los seres humanos, aunque lo hayamos olvidado, nos vemos afectados por eso. Es decir, podríamos hacer mención a cómo hay ciclos vitales que con nuestra medición convencional del tiempo material hemos ido dejando a un lado. Y fíjate, porque el tema se pone todavía más apasionante, porque no solamente ha habido sabios y sabias a lo largo de la historia que nos han dicho, hay un tiempo material, eso que la física califica de absoluto y de relativo, pero hay un tiempo vital, el tiempo de los ciclos naturales, el tiempo de la naturaleza, el tiempo verdadero que se mueve desde el punto de vista de los ciclos cosmogónicos. Pero es que después hay una tercera categoría de tiempo. Junto al tiempo material y junto al tiempo vital está el tiempo espiritual. Y los grandes sabios nos han hablado de un tiempo espiritual, ya en la Grecia clásica.
esa a la que hemos hecho mención de mano de la escuela pitagórica, se hablaba del tiempo convencional, el tiempo material, Cronos se simbolizaba mitológicamente en el dios Cronos, de donde viene el cronómetro, el tiempo convencional que medimos con instrumentos convencionales, el tiempo material que medimos con instrumentos convencionales, por un lado, pero en la tradición griega está también Kairos, y Kairos es también tiempo, pero es el tiempo espiritual, no el tiempo material, es el tiempo espiritual. Y se nos enseña que mientras que el tiempo material funciona linealmente, el tiempo espiritual no tiene una linealidad, sino que es como acumulativo. Y Kairos tiene por así decir, la singularidad de que cuando llega un cambio de ciclo, de ahí también la importancia, como antes señalaba, de los ciclos, cuando llega un gran cambio de ciclo, el protagonismo que normalmente tiene Cronos es sustituido por el comportamiento, por el protagonismo de Kairos. Kairos toma el mando y entonces se vive una aceleración del tiempo. Cronos no se puede acelerar, Cronos es lineal, pero cuando Kairos entra en acción y entra en acción cuando nos estamos acercando a un cambio de ciclo, sí se percibe una aceleración. Ese movimiento acumulativo hace que en un mismo momento percibamos una aceleración del tiempo. Fíjate que hoy somos muchos los seres humanos que percibimos que el tiempo se ha acelerado, que percibimos que, y esto ocurre con todas las edades, no es solamente algo que percibamos aquellos que pintamos canas. Yo que, como tú sabes, soy docente en posgrados y máster donde hay mucha gente joven, lo comparto con ellos y hay una percepción muy extendida de que el tiempo se ha acelerado, de que hemos comenzado el 2026 hace nada y ya estamos metidos en la primavera avanzada y que antes que nos demos cuenta estamos en verano, que va todo muy rápido. Esa aceleración del tiempo tiene que ver con Kairos, del que hablaban los sabios de la Grecia clásica, y Kairos tiene que ver con un tiempo que no es el tiempo material, que es el tiempo espiritual. Y cuando por fin ya tenemos todos estos elementos aquí, que deberíamos guardarlo como joyas en nuestra mesilla de noche, el tiempo material en su vertiente absoluta y en su vertiente relativa, el tiempo vital ligado a los ciclos naturales y el tiempo espiritual con el papel de Kairos, eso lo tendríamos que tener, dicho coloquialmente, en nuestra mesilla de noche. Después, en ese contexto, está también la práctica de vida. La práctica de vida en la que nos hemos encadenado tanto al tiempo material que lo convencional, lo que está medido por instrumentos convencionales que nos hablan de un tiempo lineal con un presente, un pasado y un futuro, eso lo hemos integrado en nuestra realidad total y absolutamente. Y eso nos ha hecho, como tú muy bien señalabas, que perdamos la percepción del momento presente. Y el momento presente, tú también lo has dicho, es la vida. Recuerdo que hay un sabio neoplatónico, Amonio Sacas, que habla de la memoria del ser humano. Estamos en el siglo II, Xavier? Y Amonio Sacas dice, el ser humano es el ser vivo que más sufre. Y es el ser vivo que más sufre porque tiene memoria, Y él dice, lo que en sí es un avance, el tener memoria, una capacidad mental para tener memoria, el ser humano, en lugar de gestionar adecuadamente esta capacidad mental, la vuelve contra sí mismo, porque utilizamos la memoria para estar pendiente permanentemente de lo que pasó y normalmente traerlo al momento presente para agredirnos. Nos causa dolor, nos causa tristeza, parece que estamos más empeñados en recordar lo malo que sucedió, aquello que fue un error, y lo estamos de alguna forma trasladando a nuestro momento presente desde el punto de vista del dolor y del sufrimiento. Pero lo cierto es que lo que hemos vivido, todo lo que hemos vivido, deberíamos acogerlo con agradecimiento. Lo que nos han enseñado los sabios y sabias es precisamente eso. Tú miras para atrás, es una capacidad que tenemos, la memoria, la capacidad de mirar para atrás, pero no lo hagas de una forma enjuiciatoria, no lo hagas intentando dualmente decir esto fue bueno, esto fue malo, aquí acerté, aquí me equivoqué. Eso está bien, no es que esté mal,
Pero ojo, no vayas a caer en el error de engancharte a esas percepciones dualistas. Todo lo contrario, acoge con agradecimiento y con amor todo lo vivido. Para vivir el momento presente en plenitud, Xavier, creo que esto es fundamental. Acoger todo lo que hemos vivido en eso que llamamos pasado, lo que la mente llama bueno, lo que la mente llama malo, acogerlo todo con amor, integrarlo con agradecimiento y amor en el momento presente. Porque si yo en este momento presente, mirando lo pasado, digo esto fue así o fue asá, fue un error o fue un acierto, todo eso lo hago con el bagaje de lo que he vivido, con el bagaje de lo que he experimentado y he aprendido. Así que la lección que nos dan los grandes sabios con relación a eso que llamamos pasado es que en lugar de entrar en conjeturas acerca de ello, lo acojamos con agradecimiento y lo acojamos con amor. Y con relación al futuro, que lo utilicemos de manera inteligente. El futuro, sí, como capacidad mental para programar, para hacer una agenda, para, como hemos hecho tú y yo, programar este encuentro hace mucho tiempo. Sí, desde ese punto de vista, la capacidad mental que mira hacia eso que llamamos futuro es pertinente y es adecuada. Pero no te enganches al futuro y, sobre todo, no lo utilices como instrumento de engaño. No utilices el futuro como excusa a no vivir hoy como realmente tienes que vivir y como sientes que tienes que vivir. Porque eso no suele pasar. A mí el primero, que hay cosas que tenemos claro que tenemos que vivir en el momento presente y en lugar de vivirlo, digo, mañana, ya lo haré mañana, mañana cuando pase esto, cuando pase aquello, y estamos sustituyendo el futuro por ese mañana que realmente esconde miedo. Así que es vivir el momento presente, es situarnos en este momento concreto que estamos percibiendo, darnos cuenta, eso nuestra mente también nos lo dice, darnos cuenta que la vida es lo que estamos viviendo en estos momentos. Para ti y para mí en estos momentos, ¿qué es la vida? Este encuentro, no lo que hemos hecho antes ni lo que haremos después, es lo que estamos en estos momentos viviendo. Y eso nos ayuda a sacar jugo a la vida, eso nos ayuda a centrarnos y a concentrarnos en lo que estamos haciendo y eso aporta a la vida equilibrio, paz y serenidad que con esta locura de pasado a futuro, futuro a pasado, hemos roto por completo y hemos perdido. Sí, paz interior. A mí me ha encantado, me han salido tantas preguntas para debatir que no, voy a escoger una larga. Porque es verdad que vivimos en una sociedad acelerada y yo lo vivo, lo sufro cuando voy a las grandes ciudades, ¿no? Lo noto. Vamos, yo como que todo el mundo tiene prisa, ¿verdad? Y acabo yo también teniendo prisa. Pero por un lado es esta sociedad acelerada que ha perdido el sentido del tiempo, creo, ahí va parte de la pregunta, pero también lo uno que, y no sé si me estarás de acuerdo o no, o tengo el sentimiento, la sensación que va unido a un cambio de vibración, a un cambio de paradigma, a un cambio realmente de vibración de la Tierra. No lo digo solo por las ondas Schumann, no lo digo solo por la gran distopía que tú comentas a veces y que es cierto, obvio, son datos económicos, sino también por la gente, por ejemplo, que nos llega a la fundación, por los niños nuevos que nacen, por la gente que se va, por estos cambios de conciencia. Creo que este cambio de vibración hace que este libro y tus comentarios y lo que estamos hablando sobre el tiempo, en mi opinión, sea más importante. Porque, y ahí va la segunda parte de la pregunta, creo que si cambiamos nuestra percepción del tiempo, realmente podemos cambiar nuestra vida. Y realmente en estos momentos es muy importante que estamos viviendo. Los que creemos que hay un cambio de vibración. ¿Crees que es así? ¿Que el tiempo es un eje fundamental? Me he enrollado mucho, pero es que me has dado creatividad a hacer la pregunta con tus comentarios. No te has enrollado en absoluto, Xavier. Has hecho unas reflexiones que también las hago mía y que creo que son muy acertadas. Fíjate que comenzábamos nuestro diálogo hablando de Penrose, hablando de la vibración, hablando de que detrás de eso que llamamos la materia hay una realidad insustancial, que son puntos que vibran,
De ahí la escuela de la astrofísica, de la física contemporánea, de la teoría de cuerdas. Esa de la teoría de cuerdas es una metáfora, ¿no? Las cuerdas son puntitos que vibran, ¿no? Porque la realidad subyacente, cuando más allá de las partículas nos metemos en las partículas de las partículas y vamos llegando a las partículas más elementales e indagamos detrás de las partículas elementales, nos encontramos vibración, puntos que vibran, y por tanto podríamos decir que en esos campos a los que tú también hacías referencia al inicio de nuestro diálogo, lo que realmente existe es la vibración. Y ciertamente también un ser humano vibra, tú vibras, yo vibro, y además nuestra vibración no es fija, es una vibración que varía. Los estados de consciencia tienen que ver con la frecuencia vibratoria. Cuando un ser humano va evolucionando en su estado de consciencia, va ascendiendo en la escala vibratoria. También nuestros elementos, nuestros movimientos emocionales, mentales, también influyen en nuestra vibración. Y la Tierra, como gran planeta, yo estoy convencido que es un gran ser vivo. La Tierra, tú has citado la resonancia Schumann, hay también otras teorías científicas que lo avalan, también vibra. Es decir, que estamos en un contexto donde la vibración está presente arriba y abajo, en cada uno de nosotros, en los demás, en el planeta y en la realidad en la que vivimos. A partir de ahí es tan importante, al hilo de lo que tú has compartido, Xavier, es tan importante cuando hablamos del momento presente, comprender que la clave de cómo vivir la vida está en la vibración con la que vivimos el momento presente. Soy todavía más preciso, Xavier, la actitud con la que vivimos el momento presente. ¿Con qué frecuencia vibracional, o mejor dicho, qué frecuencia vibratoria tiene la actitud con la que yo vivo el momento presente? Porque ahí está todo. Fíjate que la psicología nos dice que según la actitud con la que vivamos el momento, la actitud es la que genera las emociones y los pensamientos. Con lo que según la vibración, dicho de una forma metafórica, según el color de la actitud, blanca, negra, verde, gris, según el color de la actitud con la que yo viva el momento presente, estoy generando emociones y pensamientos que son del color de la actitud. Pero claro, las emociones y los pensamientos, nos dice la psicología, provocan acciones, reacciones y omisiones. Y esas acciones, reacciones y omisiones van a tener el color que tengan nuestras emociones y pensamientos, que tienen el color de la actitud con la que vivimos el momento presente. Y nos dice la psicología que las actitudes, las reacciones y las omisiones, cuando las repetimos, se convierten en hábitos. Y nos dice también que los hábitos terminan convirtiéndose en carácter, en el carácter de cada sujeto, en el carácter de cada persona. Con lo que el carácter, la frecuencia vibratoria de mi carácter, el color de mi carácter, si vamos tirando de la cuerda, pasando por el hábito, pasando por las actitudes, reacciones y omisiones, pasando por los pensamientos y emociones, ¿dónde tenemos el punto de arranque? En la actitud con la que vivimos el momento presente. Es fundamental que nos demos cuenta de esto, de que cada instante que vivimos lo vivimos con una determinada frecuencia vibratoria, con un determinado color que lo decido yo. Ese es el ámbito de libertad que nadie me puede quitar. Cuando yo salgo por la mañana y me encuentro con una persona en el ascensor de mi casa, en caso de que yo viviera en un bloque de pisos, ¿con qué actitud entro en el ascensor? ¿Con qué actitud le doy los buenos días a esa persona? ¿Con qué actitud me voy moviendo a lo largo del día? Porque esa actitud la genero yo. Está en mí, que sea de una frecuencia vibratoria más alta, de una frecuencia vibratoria más baja. Pero es que el que sea más densa o menos densa, más sutil o menos sutil, en la actitud con la que vivo el momento presente, finalmente marca mi mundo emocional, abarca mi mundo mental, abarca y colorea mis hábitos y finalmente termina marcando el carácter. Así que estamos hablando de un tema de una enorme importancia que en el culto a la velocidad en la que vivimos no nos damos cuenta.
Nunca, nunca estamos en el momento presente. A mí me gusta poner ejemplo y termino, el momento, por ejemplo, de cepillarnos los dientes. Cuando nos cepillamos los dientes, nos estamos cepillando los dientes, o dónde estás cuando te cepillas los dientes. Es una prueba que yo me someto a mí mismo y que propongo a cualquiera que nos siga, que siga nuestro diálogo. Cuando nos cepillamos los dientes, ¿estamos cepillándonos los dientes? O estamos atentos a cepillarnos los dientes 5 segundos, pero el resto del tiempo que estamos ahí, nuestra cabeza está en otro sitio. Desgraciadamente, eso influye mucho en la mala calidad de nuestra limpieza bucal porque no ponemos atención al momento presente. Es un ejemplo tonto, pero que es un ejemplo que creo que de alguna forma resume muy bien a lo que estoy haciendo referencia. Pues probablemente, Emilio, me he dado cuenta luego que me lo ha dicho mi dentista, que nunca me he cepillado bien los dientes. Porque realmente yo creo que no son más de 5 segundos los que estoy pensando en limpiarme los dientes. Fíjate, luego te haré un comentario al final sobre la dentista, pero parece que la velocidad, incluso los anuncios, bueno, que ahora ya no miro, ¿no? Pero los anuncios que habían de coches, la velocidad te da libertad, ¿no? Con el Porsche, con un Z4, ¿no? Parece que te da libertad la velocidad, pero realmente no te hace más manipulable el estar dentro de esta cinta de correr y de buscar la velocidad, porque al menos yo veo que cuando llevaba más velocidad tenía menos paz interior, al menos en mi caso. Ya no solamente es que nos hace más manipulable, querido Xavier, sino que el propio hecho del culto a la velocidad, del estar permanentemente acelerados en nuestra vida cotidiana, el tener un estilo de vida marcado por el estrés y también marcado por la ansiedad, no todo es que eso nos haga más manipulable, que por supuesto, es que forma parte de una gran manipulación. Yo diría que no es casual que estemos en una dinámica de vida que podemos decir a ciencia cierta que es una dinámica de vida alocada. Siempre corriendo, pero corriendo ¿a dónde? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Tiene que ver la dirección que llevamos con lo que realmente percibimos y sentimos en nuestro interior? Y el ritmo al que vamos acometiendo nuestra vida, nuestros actos, el ritmo al que vamos generando nuestros pensamientos, emociones y, como decía antes, nuestras acciones, nuestras reacciones, nuestras omisiones. ¿Tenemos nosotros el mando? Porque realmente cuando nos metemos en la dinámica de la aceleración, perdemos simplemente el mando de nuestra vida. Creemos que vivimos, pero realmente no estamos viviendo la vida porque hemos perdido el mando sobre nuestra propia vida, aceptando siempre, por supuesto, de que siempre ocurren cosas que escapan de nuestra capacidad de decisión. A mí me gusta decir, además, como nota a pie de página, que todo lo que ocurre siempre juega a nuestro favor. La vida siempre nos abraza, pero es cierto que a veces la vida pone por delante cosas que no decidiríamos. Pero aquellas cosas que decidimos, ¿realmente la estamos decidiendo nosotros? ¿Realmente son acciones o reacciones o omisiones, en general conductas y comportamientos que decidimos nosotros? Desgraciadamente, en muchas ocasiones son influencias externas y esas influencias externas repercuten más cuando perdemos la capacidad de el equilibrio, de la armonía en nuestra vida. Efectivamente, nos hace más vulnerable ese culto a la velocidad en la que vivimos, pero a su vez el culto a la velocidad forma parte de la propia manipulación del sistema en el que vivimos. Y algo muy importante, o al menos que a mí me ayuda mucho, es el ritmo. Tú lo has dicho, ¿eh? El ritmo natural, ¿no? No el ritmo impuesto. ¿Y cómo es posible vivir con ritmo en un mundo que te exige velocidad constante? ¿Cómo lo haces tú? Bien, yo lo que... ¿Es necesario tener una visión trascendental del hombre? Lo primero, Xavier, es tener capacidad de percibir la importancia del ritmo al que tú has hecho referencia. Porque esto no nos lo enseñan actualmente. En el sistema educativo, por decirlo de una forma directa,
no se enseña acerca de la importancia del ritmo con el que vivimos. La familia no nos enseña la importancia del ritmo. Los medios de comunicación, los poderes institucionales no nos enseñan nada sobre la importancia del ritmo. Lo primero que tendríamos que hacer es quitarnos la venda y utilizar el sentido común. No hace falta ni siquiera una gran inteligencia, utilizar el sentido común para darnos cuenta de la importancia del ritmo, de que marquemos un ritmo determinado. Cuando andamos, somos conscientes de que si vamos más rápidos nos cansaremos antes, que si vamos más lentos nos cansamos menos, pero avanzamos más pausadamente. Cuando corremos nos damos cuenta de que cuanto más rápido corremos, nuestro cuerpo físico más siente ese cansancio. Es decir, hay multitud de cosas en la vida que nos están hablando del ritmo y de cómo el ritmo repercute en nosotros. Pero, sin embargo, hemos perdido el conocimiento de causa de la importancia del ritmo con el que vivo el día a día. Ya no con el ritmo con el que corro, con el que paseo, o la velocidad a la que voy en mi coche. No, el ritmo con el que yo vivo la vida, porque ese ritmo influye directamente en mí, de la misma forma que al correr o al pasear influye en el físico y en el cansancio físico mayor o menor. Claro que eso deberíamos, en primer lugar, recuperarlo. Y a partir de ahí, una vez que hayamos recuperado la conciencia de lo que es el ritmo y de la importancia que marquemos el ritmo a nuestra vida, lo primero que nos daremos cuenta, Xavier, eso me ha pasado a mí, seguro que te ha pasado a ti, es que íbamos demasiado rápido. Que el ritmo al que íbamos en nuestra vida era un ritmo excesivamente precipitado, alocado. Y no solamente precipitado y alocado, sino innecesario. Porque cuando se va muy rápido, las cosas no se hacen bien. Yo recuerdo una frase que me decía mi madre de pequeñito y que se me quedó muy grabada, cuando me decía, vísteme despacio que tengo prisa, vísteme despacio que tengo prisa. Creemos que por hacer las cosas rápidamente van a ser más eficaces y lo vamos a hacer mejor. Todo lo contrario, vamos a tardar más, curiosamente y contradictoriamente, y no van a tener la calidad de lo que es la pausa, de lo que es hacer las cosas al ritmo adecuado y al ritmo correcto. Solamente cuando percibimos lo que es el ritmo, nos damos cuenta, en segundo lugar, insisto, del ritmo precipitado en el que vivimos. Y en tercer lugar, una vez que nos hemos dado cuenta de la importancia del ritmo, una vez que nos hemos dado cuenta que el ritmo que llevamos es demasiado precipitado, atemperarlo, pararnos, a menguar ese ritmo. Y a partir de ahí, mi práctica, como también es la tuya, es la práctica, Xavier, que nos han enseñado los sabios y sabias. La práctica de guardar espacios de silencio y espacios de pausa. Silencio y pausa. A lo largo del día, intentar buscar breves, aunque sean breves, no tienen que ser muy extensos, pueden ser espacios de muy pocos minutos, pero a lo largo del día tener varios espacios de silencio verbal, de respiración consciente, de inspirar y expirar el aire de una manera consciente. Nos podemos dar cuenta que basta con 3 o 4 minutos, no es necesario más, de silencio verbal y de respiración consciente para que la respiración se haga más honda, para que la respiración se haga más profunda, para que nuestro mundo emocional y mental empiecen a adquirir una mayor serenidad. Pues bien, estas experiencias de silencio, tener varias en función de la agenda de cada cual, de la dinámica de vida de cada cual, tenerla en nuestro día a día. E igualmente, junto con estos espacios de silencio, espacios de pausa, momentos en el que te paras. Hay gente que me dice, ya, pero si tú conocieras mi vida, Emilio, con la cantidad de cosas que yo tengo que hacer, familiares, profesionales, yo no tengo momentos para hacer una pausa, para hacer lo que es de la mano de la publicidad se ha puesto de moda de un KitKat, ¿no? De hacer un KitKat en mi día a día. Yo no tengo tiempo de hacer espacio de pausa. Mi respuesta es muy simple, Xavier. Siempre hay tiempo para hacer una pausa en nuestra dinámica de vida. Algo tan simple como ir al aseo, como ir al servicio. Bueno, pues si es que no se necesita más tiempo, se necesitan 2, 3, 4 minutos varias veces a lo largo del día, de silencio, como decía antes, y de pausa.
Y cuando estos espacios de silencio y de pausa los vamos cultivando, de una forma natural, hay algo dentro nuestra que nos pide más, que nos reclama más. Una voz interior muy potente que una vez que ha saboreado el silencio y la pausa, dice, es que no me basta solo con unos espacios de silencio y pausa, quiero también disfrutar con más intensidad. Y ahí llega lo que se ha dado en llamar la meditación, sobre la que habría que hablar mucho sobre lo que es la verdadera meditación. Pero ella, el dar un paso más, ¿verdad? Ya no solamente son espacios de silencio y espacios de pausa, sino que ya es dar un paso más para meter en nuestra vida unas prácticas de introspección, unas prácticas de mirada interior, unas prácticas de meditación, que es como una ducha, yo lo llamo la ducha, ¿no? Que necesita nuestra alma y necesita nuestra personalidad para vivir la cotidianidad. Absolutamente de acuerdo. Y absolutamente de acuerdo. Para mí es indispensable ya desde hace varios años. Bueno, llevamos más de 3/4 de hora y me quedan 2 preguntas en 2 áreas que me gustaría hacerte y compartir con las personas que nos escuchan y que también reflejas en el libro. Y que además me apasionan las 2. La primera es que, bueno, a mí me atrae más, por ejemplo, el Génesis que el Apocalipsis, ¿no? Me atrae más el origen que el final. Normalmente a la gente le atrae más el final. Pero una de las cosas del tiempo que tenemos que decir es que el tiempo no ha existido siempre. Sé que eso cuesta, ¿no? Confeccionar esto dentro de nuestra mente concreta. Pero aparte que puedes desarrollar, si quieres, cómo empezó, qué es el tiempo, pero ¿qué significa para ti realmente que el tiempo naciera? Hemos hablado de Albert Einstein en nuestra conversación. Él lo resumió de una manera que creo que no es difícil de entender. Él nos habló de la noción de espacio-tiempo, espacio-tiempo. Es decir, él ligó la percepción de tiempo al propio espacio. Es como algo inherente al espacio. De modo y manera que podríamos decir que si el espacio no existe, el tiempo tampoco existe. Y de una forma muy coloquial podríamos decir que el tiempo existe porque en el espacio hay movimiento. El espacio no es algo estático. El cosmos, el universo, no es algo estático. Él mismo está en expansión porque la física calcula que el cosmos tiene casi 14.000 millones de años, pero ojo, se sigue expandiendo. El propio espacio se expande y dentro del espacio todo está en movimiento como consecuencia de la propia expansión del espacio y como consecuencia del movimiento propio de los astros, de todos los componentes del espacio. Pues bien, diríamos que la percepción del espacio-tiempo tiene como punto de unión, tiene como punto de fusión precisamente el movimiento que es propio del espacio. Con lo que antes de que existiera lo que llamamos universo, en lo que fue en lo previo al universo, o lo que la astrofísica llama el universo primigenio o primitivo, donde el espacio aún no se había configurado tal como hoy entendemos como espacio, lo cual se produce con la fluctuación cósmica y el Big Bang. Hasta ese momento no existe el espacio en el sentido que lo conocemos. La astrofísica entiende que antes de ese momento el tiempo no existía porque tampoco existía el espacio tal como lo conceptualizamos actualmente. De modo y manera que podríamos decir que es a partir de la fluctuación cósmica y el Big Bang cuando surge el universo, tal como lo conocemos, que se sigue expandiendo, y cuando surge la noción de tiempo. Así que, efectivamente, cuando analizamos las 3 formas de tiempo a las que he hecho mención anteriormente, Xavier, el tiempo material, absoluto y relativo, el tiempo vital, ligado a los ciclos naturales, que son movimientos, los movimientos de los planetas, los movimientos del Sol, etcétera, también tiene que ver con los movimientos del espacio. E incluso cuando analizamos el tiempo espiritual, podemos percibir la comunión que hay entre espacio y tiempo, y como si el espacio no está todavía configurado, el tiempo no existe, o al menos
lo que nosotros hoy, en estas distintas categorías, denominamos tiempo. Sí, pero ¿qué significa? Quiero decir, está ligado con la última pregunta que te quiero hacer. Significa que en el vacío no hay vibración. Al no haber vibración no hay espacio, ¿no? Hay un orden. Cuando hay vibración, cuando empieza a haber vibración, hay como la explosión, ¿no? El Big Bang, que me parece muy bien, la inflación cósmica. Pero ¿qué significa para ti el hecho, lejos de la astrofísica, que nazca el tiempo en el espacio? No sé si me explico la pregunta. Sí, sí, Es una claro que pregunta sí. muy trascendental, no, porque las teorías son falseables. No, está muy bien tenerlas para el esquema mental, pero quiero decir, el tiempo en sí es muy profundo, ¿no? El tiempo yo diría que es un recordatorio permanente de lo que es la vida que vivimos. Cuando no nos arrastra, cuando no nos dejamos manipular, cuando no nos manipulamos, cuando no olvidamos, cuando perdemos la conciencia. Si no perdemos la conciencia, si nos mantenemos en esa mirada interna y en esa mirada externa en equilibrio, el tiempo es un recordatorio de lo que la vida es, de cómo la vida se plasma, de cómo la vida se despliega, porque el tiempo absoluto y el tiempo relativo nos da lecciones de cómo es la vida. El tiempo vital nos da lecciones de cómo es la vida. El tiempo espiritual nos da lecciones ya no solamente de cómo es la vida, sino los grandes ciclos y los grandes movimientos que en la vida hay. Yo diría que el tiempo es un recordatorio completo de la vida, de la importancia de vivir y de cómo vivirla, pero teniendo todo el cuadro del tiempo completo, no solamente metiéndonos en el tiempo material, que es lo que suele pasar, sino teniendo el cuadro completo de vida. Fíjate que nos dice la ciencia, también lo mantiene la espiritualidad, de que el vacío de donde todo se origina, el vacío preexistente, el vacío plenum que hablaban en las tradiciones antiguas, que es la naturaleza de lo divino, ese vacío sí vibra, Xavier. Hoy la ciencia atestigua, se ha demostrado científicamente en los aceleradores de partículas que el vacío, cuando es vacío, vibra. La vibración es una característica consustancial del vacío. Álvaro de Rújula, el físico español al que antes hacía referencia, ya en el año 2010 escribió un precioso artículo en el diario El País titulado El vacío y la nada, donde él ponía de manifiesto lo que 2 años después ya se confirmó definitivamente en los aceleradores de partículas. El vacío vibra. Coloquialmente podríamos decir que el vacío vive a través de su vibración. ¿Y qué nos enseña la ciencia? Que un vacío persistente, la fluctuación, la vibración del vacío desencadena la expansión, el hinchazón, la inflación cósmica que provoca el Big Bang. ¿Y qué nos enseña la espiritualidad? La espiritualidad nos dice que hay algo que siempre ha existido sin origen, que tiene una naturaleza vibratoria, ese vacío plenum al que hacían referencia las grandes escuelas latinas y grecolatinas, y que eso que no tiene origen origina todo lo originado a través de su propia vibración. El verbo, ¿no? El verbo del que nos habla el Evangelio de San Juan, al principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. El verbo, la vibración de eso que siempre ha existido porque no tiene origen, eso que podemos conceptualizar como vacío porque no se corresponde con ningún concepto o noción que podamos tener en nuestra cabeza. Y aquello que no tiene origen, por su propia vibración, origina todo lo originado. En lo que no tiene origen no existe el tiempo, porque el vacío plenum es como el cero, donde está todo, porque el cero es igual a todos los números, pero en perfecto equilibrio, en perfecta simetría, dice la astrofísica. El cero es igual al +1 y el -1, al +2 y el -2, etcétera, etcétera, etcétera. El cero es todos los números, pero en perfecto equilibrio. Es un vacío plenum. La divinidad nos las mostraron como vislumbre
como un vacío plenum que vibra y a través de su verbo, a través de su vibración, origina todo lo originado. Y en lo originado está el tiempo. Y nuestra vida, ¿dónde se despliega? En lo originado, evidentemente. Se nos dice que aquello que no tiene origen, al ser origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado, también en ti, también en mí. Es lo que las tradiciones occidentales llaman espíritu, lo que la tradición oriental llama Atma, lo que San Juan de la Cruz llamó la divinal esencia, que todos los seres humanos atesoramos. Pero ojo, esa divinal esencia está encarnada en una realidad física y material que pertenece a lo originado. Y en lo originado está el tiempo. Yo diría que el tiempo es un recordatorio continuo en sus diferentes facetas y en sus diferentes vertientes de que estamos desplegando la vida, derivando de aquello que no tiene origen, estamos desplegando nuestra vida y nuestra existencia en lo originado, con la presencia subyacente, la divinal esencia que hay en nosotros, pero en la parte de lo que llamamos lo originado. Y a partir de ahí, sacarle jugo a esta experiencia. Creo que el tiempo es una invitación clara a que seamos conscientes de las realidades físicas que nos han enseñado, de cómo el observador influye en la percepción del tiempo, tiempo absoluto, tiempo relativo, que seamos conscientes de la maravilla en la que vivimos cuando contemplamos el tiempo vital, el tiempo de los ciclos solares, los ciclos lunares, los ciclos del día y de la noche, el año trópico, el año galáctico, que seamos conscientes, que le vemos la mirada para percibir la esencia que está más allá de la apariencia y, por supuesto, tener en cuenta ese tiempo espiritual, que es como la guía, ¿no?, que nos sirve de orientación, la brújula que nos debería servir de orientación para percibir cuando estamos ante un cambio de ciclo, cosa que yo creo que en estos momentos es una gran enseñanza de ese kairos, ¿no?, de ese tiempo espiritual al que hacíamos referencia. Estamos ante un gran cambio de ciclo, hay un gran cambio de ciclo que se está ya percibiendo, que ya su fragancia lo podemos de alguna forma oler, que como es el tiempo espiritual, no es el tiempo material, no cabe en cronómetros y calendarios, por eso Cristo dice, nadie sabe ni el día ni la hora de este gran cambio de ciclo que él llamó el final de esta generación humana, pero percibo, Xavier, y concluyo, que el tiempo, con todo lo relativo y con todos los componentes que tiene, es como una invitación continua a vivir la vida, a saborear la vida, a entender la vida y a vivirla y a entenderla y a saborearla desde la apariencia en la que estamos, pero conociendo, reconociendo y tomando conciencia de que hay una esencia que está más allá de esa apariencia. Qué bien, me ha encantado. La verdad que he respuesto ya a las dos. No era una pregunta, era una reflexión, pero sí. Muchas gracias, Emilio, porque realmente empezábamos en que no éramos la suma de órganos ni de células, sino que éramos un campo, ¿no? Y que el universo es un solo campo, del cual nosotros formamos parte. Y pienso, en esta nueva humanidad, en esta nueva vibración, va a tener sentido hablar, como hablamos, de separación individual, de fronteras, va a tener sentido hablar de la muerte, como hablamos, va a tener sentido hablar del morir, como la sociedad nos enseña en una zona industrial, o va a tener más sentido hablar de esa unidad que hablamos nosotros, algunos en el mundo espiritual, ¿no?, de los que hemos recibido, de los que hemos tenido la suerte de tener el testimonio de CMS y muchísima otra gente que no ha tenido, que no hace falta, ¿no? Creo que eso, el tiempo nos va a ayudar a cambiar y tu libro ayuda, al menos a mí me ha ayudado y quiero felicitarte por el libro. Y te dejaré que digas unas últimas palabras, no sin antes hablar de la dentista, que me ha hecho gracia. Hoy prometo hacer este ejercicio. Yo y los dientes tenemos una mala relación, pero tengo una excelente dentista. Fíjate qué maja es, que además es seguidora tuya. Le dije que, ¡ay, qué bien, qué bien! Me dio muchos recuerdos tuyos. Obviamente no la conoces, pero es una dentista diferente. Es muy seguidora de Steiner, es un mundo de la teosofía que tú conoces bien.
que vosotros conocéis bien, y tiene pues colgadas en su despacho, que a mí me dan pánico los dentistas, me daban pues cosas que a mí me dan mucha tranquilidad, como poesías, cartas astrales, cosas diferentes de lo que puede. Además es una doctora muy reconocida, ¿eh? Y tiene una poesía que digo, mira, se la voy a leer a Emilio al final de la entrevista. Si me permites que te la lea. Encantado, por favor. Es de Eternidades 1918 de Juan Ramón Jiménez. Dice: no corras, ve despacio, de donde tienes que ir es a ti solo. Voy despacio, no corras, el niño de tu yo, recién nacido, eterno, no te puede seguir. Si vas deprisa, el tiempo volará ante ti, como una mariposilla esquiva. Si vas despacio, el tiempo irá detrás de ti, como un buey manso. Muchas gracias, Emilio. Gracias por este libro, por tener esta cita anual. Y bueno, te dejo que si quieres dar unas últimas palabras a la gente que nos ha escuchado. Pues las palabras son de agradecimiento a ti, Xavier, en primer lugar y especialmente por este encuentro. También agradecimiento a la editorial Ecosofía por haber publicado un libro que podríamos decir que aborda un tema que no es del interés del gran público, aunque entiendo, modestamente entiendo que lo debería ser. Y esas palabras de agradecimiento es como quiero cerrar este encuentro contigo, Xavier. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo.